Muchas gracias a todos que se han unido. Esta conversación va a ser bilingüe, entonces si prefieren escuchar la conversación solo en español o solo en inglés, contamos con interpretación. Para habilitarla van a ver un dibujito de un globo en la parte inferior de sus pantallas. Nada más hay que dar clic en el globito ahí y pues van a escoger el idioma que quieren escuchar. Si quieren escuchar el audio original, el audio bilingüe, pues lo pueden dejar en el audio original. Si prefieren escuchar nada más inglés, van a escoger inglés. Y si quieren escuchar español, van a escoger español. Y pues de esa manera van a poder escuchar la interpretación. As I was mentioning, today's conversation is going to be a bilingual conversation, but we have the help of an excellent interpreter who is available for those who prefer to listen to the conversation in entirely in English or entirely in Spanish. To enable the option for interpretation, you're going to look for a little drawing of a globe at the bottom of your screen that says interpretation. You'll go ahead and click on it and you'll select the language that you wish to hear. Your options are the original audio, which will be the bilingual audio, English, or Spanish. If you have any questions, you're welcome to put them in the chat and we're happy to help you with that as well. Bueno, pues empezamos porque tenemos una larga mesa enfrente de nosotros. Y bueno, primero que nada quiero desearles un feliz Año Nuevo Marciano. Es el Año Nuevo Marciano número 38, que empieza el día de hoy, que es la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el hemisferio sur de Marte. Y bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a estos encuentros marcianos, imaginando futuros alternativos no coloniales, que es una serie de paneles en los que buscamos a través del diálogo multidisciplinario explorar las posibilidades, bueno, los posibles futuros, unos futuros mucho más incluyentes y reflexivos. Sobre todo en este contexto, ¿verdad? En el que estamos en una creciente incertidumbre a nivel climático, político, social, económico, en fin. Demás horizontes que no necesariamente son los más bellos que tenemos enfrente. Entonces, ¿cómo podemos pensar desde un lugar no colonial e imaginar que podemos proponer otro tipo de futuros? Para ello, vamos a estar revisando la temática a través de 4 conversaciones y una quinta conversación. Estas 4 conversaciones tienen estos temas: fronteras, templos, ecosistemas y mapas. Y estas exploraciones las haremos a través de la multidisciplina y de sus conocimientos, que siempre son importantes. Estas charlas, la idea es que platiquemos, lleguemos a, o no lleguemos a ninguna conclusión, más bien lleguemos a nuevas preguntas que nos hagan pensar en estos nuevos futuros. Y habrá una quinta mesa que se llama Lo Marciano, que reflexionará un poco estas 4 temáticas centradas en el planeta, nuestro planeta favorito, Marte. Y bueno, me presento. Mi nombre es Marcela Chao, soy psicóloga y marcianóloga. Llevo el proyecto marsarchive.org y bueno, estoy muy feliz de estar en este encuentro. Agradezco profundamente a las personas involucradas que nos permitieron realizar este encuentro, especialmente a Joey y Mia Armstrong del Center for Science and the Imagination de la Arizona State University, a Livia Brenda y Alejandra Espino, que hizo este bellísimo arte, que también pertenecen al cúmulo de Tesla, a José Franco del programa Arte, Ciencia y Tecnologías y del Instituto de Astronomía de la UNAM, y a Ana Belén Fernández del Palacio de la Autonomía de la UNAM, en donde estamos realizando un workshop en vivo con estos 4 temas y con esta idea de a lo marciano. Entonces, empezamos esta mañana, gracias a los que se conectaron, con el tema de fronteras. Y justo es un tema, bueno, muy amplio, que vamos a analizar con 3 invitados que tenemos aquí en esta mesa, que son Alexandrina,
Marta y Juan Claudio. Y bueno, este tema lo vamos a analizar desde distintos puntos de vista, sobre todo desde una cuestión en donde nos permita reflexionar la frontera no solamente como un espacio de límite físico entre países, sino entre personas, entre conocimientos, entre cuál es la frontera del sonido incluso, ¿no? Vamos a adentrarnos en ello y para yo no seguir aquí acaparando el micrófono, los voy a presentar. Bueno, voy a empezar con Alexandrina, que es profesora de asistente de Ciencia, Tecnología e Innovación en las Tierras Fronterizas en la Escuela para el Futuro y la Innovación de la Sociedad. También es científica de futuros globales en el Julian Wrigley Global Futures Laboratory y profesora afiliada en The Design School en el Herberg para Diseño de las Artes en el Instituto de Arizona. Bueno, en el Arizona State University. Y Alexandrina codirige Situated Radical Race and Media, una organización colaborativa feminista y es futurista en Latinos Pacific Archive, un recurso digital que documenta la migración latina hacia Oceanía y recopila las culturas fronterizas acuáticas en peligro de desaparecer debido al cambio climático. También es asesora de investigación para Birth Workers of Color Collective y forma parte del Consejo Asesor de Parteras de Maíz, una organización dedicada a la defensa del parto y el nacimiento comunitario tradicional. Muchas gracias, Alexandrina, por estar con nosotros. Y Okay. digo, voy a presentarlos a los tres de una vez y empezamos contigo, Alexandrina. Okay. Marta, muchas gracias por venir. Marta Rivapalacio Bon es autora, artista sonora y estudió una licenciatura en psicología y una maestría en artes visuales. Forma parte del colectivo de arte y ciencia Cúmulo de Tesla. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha recibido reconocimientos como la beca Otherwise, el premio Barco de Vapor y el premio Gran Angular. Entre su obra publicada se encuentran Biografía de las Algas, El Mono Infinito, Orfeo, Frecuencia Júpiter y próximamente Amor Virtual con Variaciones. Y por último, tenemos a Juan Claudio Toledo. Es físico por la Universidad de Guadalajara y doctor en astrofísica por la UNAM, especializado en el estudio computacional de flujos astrofísicos, incluyendo vientos solares y los remanentes que dejan atrás las estrellas al morir. Actualmente es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y miembro del Centro de Ciencias de la Complejidad, también de la UNAM. Como muchos científicos, es aficionado a la ciencia ficción desde chiquito y justo ha colaborado con Mars Archive desde el 2018, donde ha sido partícipe sobre todo en la creación de este maravilloso calendario marciano. Y bueno, sin más, empezamos por favor con Alexandrina. Buenos días a todos. No. Nope. Okay. Voy a presentar en inglés, okay? Hi, everybody. I was just introduced. I'm Alexandrina Agloro from Arizona State. And so thank you to everyone who planned this entire day of events. Oh, not yet. So I feel really conflicted about this the perfunctory land acknowledgement, because it does nothing to rematriate land, culture, and life, but I really am grateful to those whose lands contain the servers that are running this meeting, that contain the hardware and the software that we can use to connect across borders today. So though I am a water person, I'm also deeply grateful to the desert where I'm coming from and the Akimel Atham, the Yavapai, the Maricopa people who are the past, present, and future guardians of the land where I currently reside. Now, so what you can't hear is just the ocean sounds here. So embedded here in this water is my family. So my parents, Romeo and Geraldine Agloro, my grandparents, Francisco, Anastasia, Isabel, Romeo Sr. My people are the Raramuri and the Ilocano and Tagalog of the Philippines. So who I am and who my ancestors are is
deeply influence how I think about this work. Oh, let me do it again. So as we settle into this little talk, I want to give some context about geographies as we're talking about borders. And so all of my projects are linked to the water in some way where they are. I love this beautiful map from a climate change awareness island music extravaganza. They're called Small Island Big Song, because it reminds me to situate our oceans as points of reference and anchoring instead of land masses. And that so much of my work is situated in the Pacific Ocean. It's hard to find a map of the Pacific Ocean that isn't split. Usually it's split right after Hawaii. So I'm going to talk about borderlands and borderlands. So on a theory note, Isaiah Helikuniki Walker calls what I'm talking about today aquatic borderlands, with the board, referencing Gloria Anzaldua's Borderlands La Frontera. But instead of talking about terrestrial borders, we're talking about traversing the oceans. And for Isaiah Helikuniki Walker, he's talking about borders, as in surfboards, referencing the Kanaka Maoli Native Hawaiian indigenous tradition of surfing. Borderlands and borderlands is a major theme that keeps recurring in my work. And so I wanted to show you a visual project from the Latinx Pacific Archive. So the LPA is a collaborative project with Dr. Yurida Guevara, a traditional old school historian. The work of the Latinx Pacific Archive is to document the stories of Latinos, Latinx, Latines, who cross oceans into the Pacific. And as we think about borders, it's not just across land, but across oceans. And so my work with the Latinx Pacific Archive was initially to think through how to present archival materials of Latinx migration to Oceania in contemporary ways. People are intrinsically tied to the environment, and my futures work in Oceania made me a climate change scholar. It was impossible to ignore how climate was changing the cultures of people. So for example, the recent fires in Lahaina, Maui in Hawaii burned the historical heart of the Hawaiian kingdom and eradicated homes, sacred structures, and historic institutions. These recent fires show us how climate change is accelerating the loss of cultures. And as we see climate change forcing migration and displacing people, it's imperative to consider communities and cultures at risk of being wiped out. So my work is deeply entrenched in community relations, and the effects of our climate emergency have made very clear the importance of collecting and preserving culture for our climate futures. So this thing I'm about to show you premiered in Sydney, Australia as part of a multi-university grant, the Plus Alliance, with Arizona State, King's College London, and the University of New South Wales. And so with this archival material, I collaborated with the National Museum of American History at the Smithsonian and combined primary source archives, Hawaiian Paniolo and Latinx music, and oral histories. It's a 3-screen experience. It's also 8 minutes long, so I'm not going to play it all. But you can get a feel for it. And I use migration of images between the 3 screens to represent the crossing of aquatic borderlands. And also I want to give a shout out to the animator, Jasmine Lee Johnson, who just illustrated Ibram X. Kendi's children's book interpretation of Zora Neale Hurston's Barracoon, which is really cool that we got her then. And at the time, a graduate student, Viola Lasmana, who helped with the video work. So I'm going to click out of this. Hopefully we are still okay to go into this version, and we'll see if it works, because I have to press all 3 of these at the same time to see how these go. E ko mua koi vau maloko. I nā tapu unui o wahu nei lai. He anu he ko e vole noa. E he I ke kanaka. E ko mo maloko.
E hanei e a hewa I ka waha. E no ka ukula o ka leo. A he leo ale no. Hey. Tradition holds that the word Paniola comes from Paniola, which comes from Hispanio, meaning Spain or Spanish related. Others say it derives from the Spanish panuelo or handkerchief, something the Mexican cowboys often wore around their necks. Others believe the name comes directly from the Hawaiian language. Olanai pua aula ka e u ki puka I ai vai va yo no pola no vai me ai ka ki pu. So this is fun and it keeps going and it's a little bit off sync for for our purposes right now. But in terms of borders, there is a little known history of Paniolos who are Hawaiian cowboys, and they were actually trained by an indigenous Mexican who was a ship worker who ended up in Hawaii to refuel, and he was a vaquero. And because he had experience with horses and cows, the king of Hawaii asked him to stay. And there's this beautiful story of him. And he eventually became a citizen of the Hawaiian kingdom, and showing that Latinos have been in Hawaii for a long time. That's one of the things that we should take away from that. They are not recent immigrants. Mexicans have been in Hawaii since the 1800s. So we'll go to the next thing. So with this historian who I work with, I'm usually translating historical texts. And so the latest thing that we're doing is I'm building a video game about the book, Aloha Compadre. So I'm co-designing a video game about Latinx migration to Hawaii with migrants. It's called Mana, to represent this, how this word means both spiritual energy and in both Spanish, Mana, and Olelo Hawaii, which is indigenous Hawaiian, and they call it Mana. So it's loosely based on my collaborator's book, Aloha Compadre, and we had a few conversations about how we were going to represent all of the oral histories we collected. When we know the migrants and the families who collected oral histories, or we collected their oral histories, they're not going to read a 400-page book. So I thought a video game would repurpose the stories in an interactive experience that could be really fun and engaging. So I did a handful of game design workshops, and from there I created a composite story with 5 game levels. And so the levels adventure with the Paniolos, who you just saw a little bit about, in the mountains, migrants in pineapple canning factories, cleaning trash off the coral reefs, and accumulating culminating in a boss battle with an American businessman outside of Iolani Palace, where Queen Liliuokalani was imprisoned. So the next phase of this game is designing a B-side ancestor altar, where we display historical artifacts that inform the game narrative and parts of the altar that are unlocked as players pass through each level. I hope to spend some time soon with agricultural workers on the Big Island and co-develop the aesthetics of the altar with them. So Dia de los Muertos altar. Okay, new idea. Second one. Cyborgs, borders in our bodies. I love cyborgs. So cyborgs are created in the borderlands. In Donna Haraway's foundational essay, A Manifesto for Cyborgs, she positions cyborgs as cybernetic organisms who are hybrids of machines and humans who exist as social realities as well as fictitious creatures. Fiction is a way of making sense of what we know but don't quite understand yet, how we understand how we speak, and even fictitious creatures are anchored in some truth. So Gloria Anzaldúa of Borderlands La Frontera, I just showed you her book. She shared once in a workshop that La Llorona, that fictions are usually what oppressed people use to express their experiences. They do it because they don't have avenues of openly talking about their experiences.
And so films like Sleep Dealer explore these Anzalduan borderlands of philosophy through their imagining of the future of technological borders in the body, literal physical borders, and the blending of language through fiction. So Sleep Dealer, it was from 2008. It's a science fiction film that speculates about a future where the US-Mexico border is closed and migrant labor has shifted to would-be migrants, instead plugging into this global digital network and controlling robots that perform the same work they used to perform, but thousands of miles away. So Sleep Dealer is one of these many films that caution cyborg futures and this mixture of humanity and technology. But it's unique that the machine parts are not a metaphorical stand-in for racial otherness against applied whiteness of the human body. Instead, the human bodies are Mexican workers, and whiteness is largely absent from this science fiction film. And so this is what the factory looks like. And so this was a factory that was called Cybracero. So the cyborg's been used to describe power dynamics, constructions of race, the effect of discomfort with race, thus extending conversations of racial monstrosity. In particular, these discussions have situated these monsters as doomed and tragic mixed beings who are never going to be fully human. But Sleep Dealer's portrayal of the cyborg world is an example of cyborgs that are removed from whiteness. The main character and the cyborg node workers on both sides of the US-Mexico border, they're a migrant laborer, a writer, and a US military person, but nobody is white. And then finally, the last part about this is language borders. So Sleep Dealer creates its own words to reflect the true realities for the node-laden Mexican cyborg workers. Sleep Dealer remixes language to describe experiences that blend English, Spanish, and contemporary technological phrases to create a bridge that connects language and experience, kind of like what we're doing today. An example of these are these two words, coyotec. Just as contemporary coyotes create a passage across the border in exchange for payments, coyotecs in futuristic Tijuana create passage for pay, but it's a digital passage, and they're getting these black market nodes so that they could turn into digital robot workers. And then the other place where we talk about language and culture in Sleep Dealer is at the factory that the node workers plug into, so this one here. It's called Cybracero. And so the name of the factory references the Bracero program, which was a US program that imported temporary Mexican laborers during World War II and continued until the mid-1960s. So the inclusion of the prefix "cy" in Cybracero means to draw attention to the cyber ways that labor is still migrating despite the bodies that are no longer physically crossing the border. So in the film, the factory manager describes Cybracero as the way the United States has always wanted it, all of the work without any of the workers. On that bleak note, I'll stop. Thank you very much. Ay, muchísimas gracias, Alexandrina. Estuvo interesantísimo todo lo que dijiste y sobre todo como muy complejo. Digo, esta parte de Aloha compadre está increíble. Ojalá podamos como hablar un poco más. Les recuerdo al público que nos está viendo que hacia el final vamos a tener un momento para preguntas y respuestas. Si ya las tienen, por favor, pónganlas en el chat. Y también como para poder dialogar entre nosotros. Y bueno, y sobre todo como todas estas cuestiones de fronteras, también tengo ahí una pregunta sobre las fronteras madre-hijo, tú que eres Dula, que a lo mejor podemos hablar hacia el final de nuestra charla. Y seguimos con Marta Riva Palacio, artista. Te cedo la palabra, Marta, adelante. No, muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Alexandrina. Me quedé con pensando muchísimas cosas. Definitivamente va a ser una conversación muy, muy, muy interesante. Y bueno, les voy a compartir mi presentación. Listo. Listo. Bueno, yo justo no creo que
la carga que hay en la palabra frontera es una carga muy poderosa. Y bueno, lo que yo ahora en esta charla quise compartirles es básicamente va a ser una deriva marciana que tiene que ver con las telarañas que estuve recorriendo para trabajar en el ensayo sonoro que les voy a compartir al final. Y bueno, yo creo que por lo que quisiera justo empezar es esta cuestión de cómo precisamente las fronteras se pueden volver justo un dispositivo poético, ¿no? En un proceso de creación, de exploración, que esa es la pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde nos puede llevar el concepto de frontera como dispositivo poético? Y bueno, ahí tenemos hay un chiste que dice, ¿no? Bueno, entre chiste y adivinanza de cuál es el único planeta habitado exclusivamente por robots, y bueno, es Marte, ¿no? Y esto precisamente, ¿no? Estas ficciones y estos chistes que estamos contando, de repente también tienen ahí verdades más profundas, ¿no? Y bueno, yo creo que una de las cuestiones que hay con esta es que al colonialismo, al fascismo, ¿no? Estas visiones extractivistas, explotadoras del mundo, en las cuales precisamente ahora nos va a tocar y nos está tocando seguir repensando y problematizando, es que, bueno, ¿no? Al colonialismo, al fascismo, por supuesto que le gustan las fronteras rígidas, ¿no? Fronteras rígidas entre categorías inamovibles, persona, no persona, recurso, no recurso, vacío, ¿no? Este, pero la realidad es que justo en este momento en que empezamos a hacer como un acercamiento y empezamos a cambiar, ¿no? El abordar el tema de las fronteras desde una perspectiva distinta a partir del diálogo, pues surgen cosas interesantes que precisamente ponen en cuestionamiento todas estas lógicas, ¿no? Y justo en ese ejercicio, ¿no? Pensando en esta, hay una palabra que a mí se me hace como clave, que es interfaz, y que yo podría tal vez empezar a hacer este juego de sustituir interfaz por frontera y, bueno, frontera por interfaz. La interfaz, como dice Laura Tripaldi, básicamente desde la química, por ejemplo, se describe como ese punto de contacto entre dos superficies, dos cuerpos. Eh, pero justo acercándonos empezamos a ver que la interfaz, como nos dice Laura Tripaldi, es algo más interesante, ¿no? No es esta línea imaginaria de la cual nos enseñan así precisamente en los mapas, ¿no? Así de estas líneas inamovibles entre un país y otro, entre la piel vista como esta frontera que conserva cierto grado de pureza, ¿no? Otra palabra que le encanta al fascismo, la pureza. Sino pensar justo, ¿no? Que la interfaz es un tercer cuerpo que se forma en el momento que hay un contacto entre dos cuerpos, entre dos superficies, dos territorios, y por supuesto también lo que sucede en la imaginación, pues surge una tercera entidad, ¿no? Que esta zona, que como dice Laura Tripaldi, tiene propiedades que la hacen distinta, ¿no? De los cuerpos que, que generan esta interfaz, que generan esta zona de frontera. Es empezar a ver las fronteras como algo permeable, que es en la cual hay un intercambio, y uno lo puede ver hasta, es pensarlo de estas ilusiones y estas construcciones que creamos desde un nivel humano en el cual, por ejemplo, la piel, ¿no? La piel la pensamos como una frontera, pero en realidad es que estamos intercambiando electrones con las superficies y con los otros cuerpos que estamos tocando. Cuando nos vamos, por ejemplo, eso, ¿no? Un nivel subatómico nos damos cuenta de esta, o microscópico incluso nos damos cuenta de esta ilusión de las fronteras, ¿no? Y bueno, siguiendo con este juego, las fronteras precisamente es retomarlas como esta idea del flujo, de la metamorfosis, ¿no? Y que nos llevan también a pensar en estas otras
registros y poéticas que están más allá de lo humano, ¿no? Y que requieren ya pensar a nivel de colectividades y de individuos, y que justo me llevan, ¿no? A pensar en estas geoescrituras que diríamos, estas escrituras más que humanas. Y aquí, parafraseando a Barthes, ¿no? Pienso en Barthes para marcianos, ¿no? Acariciar la superficie del planeta lenguaje para hacerle temblar de deseo, ¿no? Y justo, ¿no? Que es de las noticias que me han encantado ahora, ¿no? De que ha habido en el cráter Gale, ¿no? Que se ha justo ya descubierto estos vestigios de un océano antiguo en Marte, ¿no? Pero justo eso es lo que pasa. La interfaz no es algo que sucede únicamente en el momento en el cual dos superficies, dos materialidades distintas, ¿no? Entran en contacto, sino que queda un registro de esta interfaz. Entonces también podríamos pensar la interfaz como una escritura, ¿no? Como que se da, por supuesto, más que humana, ¿no? Aquí estamos hablando ya de geoescritura, ¿no? Entre el agua y la superficie marciana y que queda ahí, ¿no? Esto que nos queda ahí es un archivo, es un registro, ¿no? Podríamos pensar a quienes nos encanta Marte y el mar, podríamos pensarlo hasta como un poema, ¿no? Un poema visual. Y justo en esa cuestión, volviendo al tema que les decía, pensando en Marte, que siempre es curioso, ¿no? Porque pensamos Marte como esta tierra, este planeta así que está esperándonos, ¿no? Para que lleguemos, que como la realidad es que habitar y ser habitado significa que ya hay una interacción, ¿no? Con este territorio, con este planeta en el que se está ubicado. En el momento que ya están los rovers ahí, ya está habiendo ahí todo un cambio y una transformación, creo yo, y hasta podríamos pensarlo como una escritura, ¿no? El que sea, ¿no? Las huellas de los rovers se borren con el viento, no quiere decir que no exista ya esa escritura, siento yo, ahí es donde estoy empezando a derivar y a elucubrar y especular justo, ¿no? Pensar en estas huellas de los rovers en la superficie de Marte, ya la están transformando, ya está habiendo, ya están habitando y están siendo habitados por, ¿no? Y justo me parece muy fascinante esta cuestión de, pues, estas escrituras entre Robert y Marte, ¿no? Esta memoria que podría parecer, que también nos puede hablar un poco de la impermanencia, ¿no? Porque al fin de cuentas se terminan borrando, pero la cosa es, hay una conciencia distinta en pensar que si en este Marte que ya está siendo inscrito, ¿no? Y cuya superficie ya está siendo modificada y está entrando en diálogo con los rovers, a pensar esta fantasía de que lanzamos ondas a un planeta y no lo estamos alterando ya. Ya este es un Marte que ha sido inevitablemente intervenido por los seres humanos. Y aunque, bueno, y no es que esté mal, pero sí es como empezar a problematizar y empezar como a encontrar estas distintas aristas, ¿no? A la cuestión. Y que también nos llevan justo como a otro tipo de poéticas, ¿no? Porque podríamos pensar un poco, retomando lo que decía Alexandrina, es pensar esto como escritura cyborg, ¿no? En la cual, porque además, ¿qué sucede? Es el rover marca y hace estos registros, pero también está esta cuestión de que nosotros estamos también, hay una lectura y hay una reescritura de todas estas imágenes que nos están llegando, ¿no? A través de los rovers, ¿no? Y entonces podemos hacer como que esta escritura de lo humano y más que humano que están ahí, ¿no? Espero no haberme hecho muchas bolas. Y entrando ya al tema del sonido, justo, ¿no? Algo que fue ahora que mandó, ¿no? Que se han mandado las grabaciones del Perseverance, del viento en Marte, es justo volver a esta cuestión de cómo incluso el sonido no
no es algo que esté sucediendo afuera y es muy interesante porque, como dice Sueli Rolnick dice que nosotros bailamos con la atmósfera, ¿no? Que estas fuerzas, ¿no? Que son, ¿no? Estas fuerzas planetarias de la biosfera son las que nos permiten también entablar una relación con nosotros mismos, pero también con el planeta, con los otros seres, ¿no? A nivel, ¿no? Y las otras especies. Pero, y es este saber del cuerpo, ¿no? Que dice, o sea, es saber que siempre que estamos percibiendo algo, lo estamos percibiendo estando involucrados con eso. Y algo que es muy interesante es que es pensar cómo estamos narrando, por ejemplo, el sonido del viento de Marte, porque hablamos del viento en Marte, pero es un viento en el cual también está incluido el cuerpo del rover, porque lo que escuchamos en esa grabación es precisamente el viento, ¿no? De Marte chocando, ¿no? E interactuando y dialogando con los micrófonos del rover. Y aquí llego ya a Salomé Boghelán, que ella habla, ¿no? Dice, el sonido es un cuerpo fluido que me llena con mi propia forma, ¿no? Y justo es esta cuestión de cuando estamos escuchando algo, lo estamos escuchando con todo el cuerpo. Y ahí es donde también se diluyen las fronteras. Mi historia se revuelve con la historia de todo esto que viene, ¿no? Entonces, cuando escuchamos el viento de Marte, lo que estamos escuchando en realidad es el viento de Marte interactuando con el rover, interactuando con todas las interfaces que pudieron hacer posible que se transmitiera ese sonido y que llegara hasta nosotros. Y le estamos escuchando además desde nuestros cuerpos y con toda la historia de la vida en el planeta Tierra, ¿no? Que es también toda esta historia de nuestra escucha. Entonces se vuelve algo muchísimo más interesante y complejo, creo yo, ¿no? Y justo lo que yo hice en esta pieza, que les voy a compartir el enlace para que lo puedan escuchar ya después con su tiempo. Lo que yo hice fue hacer este juego de dilución de fronteras, pensar en el viento que parece que es algo que nos uniría a los dos planetas, a Tierra y Marte, esta cuestión de la atmósfera. Y es un juego en el cual es añadir capas, ¿no? Es una reinterpretación, un ejercicio de reescritura. En la primera parte del audio es la grabación del Perseverance, del viento en Marte, en la cual se escucha esta parte de los choques del viento con el cuerpo del Perseverance, o de la Perseverance, podríamos decir. Y la segunda parte empieza con ya una reinterpretación en la cual es voz humana, que soy yo, imitando el sonido del viento y por lo tanto haciendo también un remedo del Perseverance, entrelazándolo con el sonido de los grillos, cambiándolo de frecuencia, puede llegar un momento que poniendo los grillos a cantar 70 veces más lento se vuelven viento. Entonces es también como una reflexión de cómo saltando en estas distintas fronteras de la percepción humana, más allá del rango de la percepción humana, el mundo se transforma completamente. Y ese es el juego donde está la cuestión interesante, de cómo cuando usamos las fronteras como un dispositivo poético, como un umbral que nos permite vislumbrar otros diálogos y otros intercambios, ponemos justo en cuestionamiento y en duda todos estos discursos que nos dan de la separación de los cuerpos y de los territorios que vienen desde el poder. Y es entrar a este juego de ver cómo el mundo y todo está siempre en una continua metamorfosis. Entonces, bueno, aquí ahí paro ya. Les voy a compartir en el chat el enlace del ensayo sonoro. Lo que les compartí ahora fue justo, les decía, ¿no? Esta maraña que estuvo en mi cabeza al momento de componer este ensayo. Bueno, lo voy a poner en el chat. No sé si se pueda luego que se comparta a quienes nos están viendo. Sí, claro. Pero bueno, ya lo mando. Muchísimas gracias, Marta. Creo que ahí hay un enlace increíble con esta cuestión cyborg, ¿no?
y con esta cuestión que tiene que ver con las fronteras de nuestra percepción como humanos, las fronteras de la percepción del rover también, ¿no? O sea, hasta dónde puede el robot tomar y también las interpretaciones que nosotros hacemos al respecto y cómo eso de todos modos se va como construyendo dentro de estas poéticas que propones, que creo que son muy bellas y que vamos a ahondar en ellas en las preguntas. Les recuerdo que hay preguntas hacia el final de las charlas y les cedo la palabra a Juan Claudio Toledo, astrofísico. Hola, buenos días. Gracias Marcela y gracias Marta y Alexandrina por las pláticas desde el punto de vista artístico. Déjenme compartir esto. Estamos. Entonces yo quiero hablarles desde mi trinchera un poco el tema de el universo y las fronteras. Entonces quiero hablar de las fronteras del mundo físico, de cómo la ciencia y la exploración de nuestro mundo físico pues han cambiado esta noción. Y para eso quiero empezar hablando pues de qué es el mundo, esta palabra que usamos todo el tiempo. Hablamos de cosas que son mundiales, por ejemplo, en toda la historia humana. El mundo tal vez es lo que está allá a la derecha, esa fantástica foto satelital tomada de hecho justo ayer. Tenemos en tiempo real estas imágenes de nuestro mundo. Y la palabra pues mundo viene del latín en español, del latín mundus, que quiere decir algo limpio, elegante, y eso a su vez es una palabra un poco derivada del griego cosmos, que quiere decir configuración ordenada. Entonces, el mundo es esta idea del caos sin forma que existía en estas cosmovisiones antiguas del universo, pues lo que fue ordenado por alguna fuerza y es donde el ser humano existe. Y esa noción de la relación de que el mundo no es solamente lo físico, sino también está conectado con lo humano, pues en el inglés es mucho más clara la etimología. La palabra mundo en inglés, world, viene de world, y eso viene del germano veraldis, y veraldis quiere decir hombre y era. Entonces, mundo en inglés viene de esta noción que es la era, ¿no? El tiempo y en cierto sentido el lugar donde el hombre habita. Entonces, esta noción del hombre habitando el mundo, pues ha sido plasmada por los siglos en los mapamundis, por ejemplo, y es un poquito como hijacking de la sesión de mapas, voy a hablar un poquito sobre mapas porque también me gustan mucho, pero creo que los mapas han sido la forma en que hemos plasmado a lo largo de la historia, pues la noción de mundo, ¿no? El mundo entonces, ¿qué es? Es lo que habitamos, el lugar que habitamos, y si bien empieza en nuestra aldea, en nuestra ciudad, en nuestra tal vez comunidad agrícola, se ha ido expandiendo esta noción, entonces realmente uno, por ejemplo, si nace en una aldea pequeña, luego se entera por cuentos, historias, de que existen lugares lejanos que son diferentes al que uno conoce. Entonces eso expande nuestra frontera de mundo a nivel individual. Tenemos nociones de que el mundo se extiende hasta lo conocido, ¿no? El mundo es lo que conocemos. Entonces a lo largo de la historia la gente ha ido dejando registros, sobre todo en los mapas, aunque también, por supuesto, en muchísimas historias orales y escritas, de cuáles son esas fronteras de dónde, hasta dónde llega el mundo, hasta dónde llega la historia humana, ¿no? Este lugar que habitamos. Ya desde los babilonios hay estos mapamundis muy antiguos. Esto es algo del siglo IX antes de la era común. Es en una tableta de arcilla que tiene inscripciones cuneiformes. Y aquí en la imagen de la derecha, este como cuadro que está indicado con el número 13 representa para los babilonios la ciudad de Babilonia. Entonces, el mundo, Babilonia, el mundo para ellos. El Éufrates, esta línea que corta el mundo que conocen y otros aspectos del mundo como estos lugares pantanosos al sur y unas fronteras que delimitan usualmente con océanos, vamos a que se repite mucho esa idea, es esta parte habitada sólida del mundo y también cosas a la periferia que indican otras cosas que están más allá de la experiencia común. Entonces ya desde ese entonces a estas ideas y por supuesto a lo largo de la historia, pues el comercio ha sido lo que ha conectado estos múltiples mundos. El mundo del europeo y el mundo asiático fue conectado por estas rutas comerciales que transportaban, por ejemplo, seda y especias y muchas otras mercancías entre el Medio Oriente y Europa y conectándolo con Asia. Entonces, a través de estos comercios y de viajeros que dejaron registros escritos, hablados, se fue construyendo esta idea de lo que contenía el mundo. Y ya para los griegos tenían esta idea, pues que se ve ya bastante modernona, en donde tenemos el mundo compuesto más o menos por tres grandes áreas, Europa, Asia
y África, o Libia como se le conocía, realmente es el norte de África porque la África subsahariana tardó mucho más tiempo en ser explorada e integrada a esta noción, evidentemente europacentrista, pero también asiacentrista del mundo. Y esto conforma lo que llamamos la ecúmene, que es esta idea griega del mundo habitado, el mundo, entre comillas, civilizado, conformado por estas tres tierras y rodeado por un océano que es una frontera que al menos en esa época pues no era franqueable, no se podía navegar o se pensaba que tal vez tenía una extensión infinita, entonces no podíamos ir más allá de esto. Lo que existía eran estos tres tierras. Y los musulmanes ya hacia, digamos, el año 1000, en la Edad Media, que fueron realmente los repositorios de mucho de la cultura y conocimiento científico en esa época, junto con las culturas de China en Asia, pues tienen esta representación del mundo, que si se fijan en este mapamundi del siglo XII, fíjense cómo está al revés de cómo lo pensamos hoy en día. Al principio uno ve este mapa y no entiende qué estamos viendo, pero acá a la derecha está la península ibérica, están las islas inglesas, está Italia, está Grecia, ¿ya vieron? Y aquí está el Medio Oriente, ¿no? La península arábica, y acá está en el lado izquierdo Asia, China. Entonces, esta noción de entrada de cómo orientar el mundo, pues es una cosa que ha ido cambiando con el tiempo. Estas orientaciones donde el norte está abajo y el sur está arriba eran comunes en esa época. Y los europeos también la retoman. Este que está a la izquierda es un fantástico mapamundi del siglo XV, del mapa de Fra Mauro. También, como pueden ver, aquí Europa, aquí África y aquí todo Asia, de nuevo con el norte hacia abajo, invertido de como lo vemos hoy en día. Y es la representación, digamos, más completa de cómo las culturas asiático-europeas concebían el mundo. Estas fronteras son entonces los mares que rodean estas tres tierras. Y la tecnología a partir del Renacimiento pues empieza a acelerar esta exploración de hasta dónde termina el mundo conocido, esta ecúmene, con barcos cada vez más capaces de navegar en aguas profundas, en océanos, y también con tecnología que permite que la navegación sea más fidedigna, que se pierdan menos en el mar. Entonces, brújulas, astrolabios, sextantes, instrumentos que permitieron a muchos navegantes pues cruzar estas extensiones muy grandes de agua hasta que en 1492, pues Colón descubre para Europa América, encuentra este continente completamente desconocido. Este es el primer mapa que tiene América, el primer mapa europeo que tiene América representado. Ahí está a la izquierda, un poco difícil porque, de ver a veces porque pues era muy todavía primitivo el conocimiento. Aquí está Cuba y la Española y las Antillas, esto es África, esto es Europa, del año 1500. Y fíjense, 1492 descubre Colón América para los europeos y ya para el principios de los 1500 se realiza la primera circunnavegación del mundo. Entonces, Magallanes y Elcano, y de hecho el que llega al final a completar el viaje es solamente Juan Elcano. Magallanes muere en Filipinas, pero logra cruzar completamente el Océano Pacífico y circunnavegar la Tierra como de alguna manera, pues cerrando el tamaño completo de nuestro mundo físico que habitamos, que es el planeta Tierra. Y incluso antes de que pasara esa circunnavegación, en 1494, ya esta noción, digamos, de explorar y de descubrir, pues se entrecruza con el colonialismo de forma bárbara, porque en 1494 España y Portugal firman el Tratado de Tordesillas, en donde establecen que esta línea morada que está aquí, pues divide el mundo en dos hemisferios. El hemisferio para los españoles, que es todo lo que está al oeste de la línea de Tordesillas, y el mundo para Portugal, que es todo lo que está al este de la línea de Tordesillas. Entonces, no acaban de descubrir hace 2 años, existía estas grandes tierras antes desconocidas al oeste de Europa y de África, y ya empieza esta división, esta idea de vamos a establecer quiénes tienen derechos, quiénes son dueños de diferentes partes del mundo que habitamos. Y esto lo hacen en España y Portugal, que entonces eran las dos grandes potencias marítimas que tenían la capacidad para cruzar océanos, y lo hacen de forma así aplastante, ¿no? Y de hecho tuvieron suerte los portugueses de que una parte de Sudamérica queda, ¿no? Al este de la línea de Tordesillas, y de hecho por eso Brasil habla portugués, ¿no? Viene de Portugal porque fue habitado por Portugal debido a este tratado de finales del siglo XV. También luego continúa la exploración del aire en siglos siguientes. Los globos aerostáticos permiten pues explorar desde el aire, entonces cruzar partes de tierra que son difíciles de cruzar a pie. Más tarde, pues con la aviación, esto se extiende muchísimo. Ya la aviación permite que tengamos mapeos muy, muy detallados de
prácticamente todas las regiones de nuestro planeta. Y los océanos igual, ¿no? Se puede explorar qué hay debajo de los océanos con los submarinos, los sumersibles. Ya lo hacían tanto desde la tecnología y la realidad hasta lo imaginario, ¿no? De Julio Verne hablando de este submarino capaz de ir a las profundidades más recónditas de los océanos para descubrir este mundo desconocido para nosotros. Y de hecho, el Trieste en los 60 fue el primer submarino que está allá abajo en poder alcanzar el punto más profundo del mar, que está en la fosa de las Marianas, cerca de las Filipinas. Entonces logramos, como digamos, llegar hasta lo más recóndito de lo que está debajo de la superficie del mar. Si bien el mar está todavía bastante, no tan completamente mapeado, pero bueno, tenemos cierto poder de llegar a eso. Y el mundo moderno, el mundo, digamos, como lo conocemos hoy en día, que es este mapa que todos hemos visto en las escuelas y demás, que conocemos desde chicos, pues a mí me gusta, o más, no me gusta, pero creo que es importante resaltar cómo suele ser un mapa de las fronteras políticas del mundo. Ya no es un mapa en general de la geografía, de qué hay en el planeta, sino de quién es dueño de qué, en dónde separamos un grupo de humanos de otro grupo de humanos. Yo creo que cualquier persona que piense en un mapamundi tiene esta imagen que está ahorita en pantalla en su cabeza. Entonces, fíjense cómo el mundo se ha ido definiendo en nuestras mentes desde niños como un mundo dividido, un mundo de lugares que están identificados para ciertos grupos nada más, ¿no? Y después de que el mundo físico es explorado, pues faltan los cielos, que los cielos desde la Edad Media y antes, pues eran este mundo que está más allá de las fronteras de lo alcanzable por el hombre. No podemos volar e ir al cielo, incluso después de volar con aviones, no podemos ir más allá del planeta. Entonces, esta idea de las esferas celestes que rodean, como está aquí, ¿no? Aquí está la esfera terrestre donde habita el hombre y hay un conjunto de esferas celestes en donde habitan diferentes planetas y las estrellas finalmente en la parte periférica. Y entonces poder alcanzar ese mundo celeste, pues es algo que fue imposible y de hecho lo sigue siendo hoy en día en cierto sentido para nosotros. Sin embargo, pues se puede explorar a través de la percepción remota. Galileo fue de los primeros, fue un pionero en usar el telescopio para ver pues qué hay en ese mundo celeste que parecía tan diferente, ¿no? En esas concepciones algo místicas del mundo, pues lo celeste era lo no humano, era lo divino, era lo que estaba fuera de nuestro alcance. Y Galileo, pues con el telescopio observa, por ejemplo, en la Luna que hay montañas, que hay orografía como la conocemos aquí en la Tierra. Dice, mira, no es tan diferente entonces, también hay roca y, ¿no? y riscos y montañas y picos en la Luna. También observa las lunas de Júpiter, mostrando que este mundo que está allá afuera no es incambiante y perpetuo, sino que también tiene movimientos y ciclos como los vemos aquí en la Tierra. Entonces dice, mira, no es tan diferente tal vez ese mundo celeste del que conocemos aquí abajo. Y la Vía Láctea, que es esta mancha de luz que lamentablemente los que hemos vivido la mayor parte de nuestras vidas en ciudades casi no la conocemos porque es algo tenue, pero la gente que ha vivido por mucho tiempo, por siglos o milenios en lugares alejados de luz artificial lo conocen muy bien, esta extensión de luz en el cielo, de luz y además luz y manchas, ¿no? Y zonas oscuras y demás, que se llama la Vía Láctea. Pues la pregunta era qué representaba, ¿no? Eso es el universo completo, eso es el mundo, existimos completamente. Y Galileo observa estrellas individuales, se da cuenta de que si bien no podemos verlas a ojos de las estrellas, con un telescopio te puedes dar cuenta que una pequeña región de esta Vía Láctea pues tiene un gran número de estrellas, indicando que pues quiere decir que está compuesto de lo mismo que vemos en el resto del cielo tal vez. Y ya para el siglo XVIII, pues con la teoría de que había Newton de la gravitación planteado un siglo antes, pues empiezan a entender que probablemente son simplemente manojos de estrellas que están orbitando por su gravedad conjunta. Y William Herschel, hacia finales del siglo XVIII, pues hace este mapeo de lo que es la galaxia, según él, y para él el universo, ¿no? Este manchón de estrellas, él piensa que es el universo completo y ahí estamos en el centro nosotros, como un poco siempre ha sido antropocéntrico todo este tipo de concepciones inicialmente, ¿no? Y la galaxia de Andrómeda es esta nebulosa que se puede ver a simple vista en lugares muy oscuros o con telescopio. Y entonces fue lo primero que se dieron cuenta, y fíjense que fue hasta el siglo XX que está fuera de la galaxia. Esta nebulosa ya no es una nebulosa parte de nuestro mundo galáctico, sino está fuera. Y de hecho se dan cuenta que es otra galaxia diferente. Así como la nuestra es gigante, compuesta por miles de millones de estrellas, también la galaxia de Andrómeda es una galaxia entera. Es como otro mundo completamente. Y de hecho les llamaron en su momento mundo
mundos isla a las galaxias, porque son pues estos sistemas medio autocontenidos de estrellas con miles de millones de estrellas. Y ya en el siglo XX pues empezamos a dar cuenta de lo grande que es realmente el universo. Esto es una es una simulación, pero una representación de la cosmología moderna, de cómo es el universo, lleno de estos filamentos de gas y en estos nudos. Son ni siquiera, no son galaxias, son cúmulos de enteros de galaxias, a veces de miles de galaxias que están ahí formando, ¿no?, una especie de cúmulo galáctico. Y aquí en el circuito que está aquí abajo, donde dice grupo local en inglés, estamos nosotros, ¿no? Entonces, este es el universo conocido, es una parte nada más, pero mucho más grande de lo que se pensó en cualquier otro momento. Y el espacio, siendo la última frontera, como lo llama Star Trek en los 60s, pues es sin duda hasta ahorita en donde está nuestra concepción como humanos, de si bien podemos ver con telescopios que está más allá, no podemos llegar a ello todavía, al menos no a las estrellas, y tampoco ni siquiera a los demás planetas. Entonces sigue siendo una frontera física para nosotros que pues estamos viendo si eso va a cambiar. Y la ciencia ficción pues lo ha abordado muchísimo, ¿no? Esta idea de los mundos, por ejemplo, en la novela famosa La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, al final del siglo XIX, pues se habla de los mundos, ¿no? Es decir, está el mundo, el nuestro, el planeta Tierra con los humanos, y también están otros mundos habitados por otros que no somos nosotros, y qué va a pasar cuando haya encuentro entre esos dos mundos distintos. Entonces, en la novela, pues ya saben, ¿no? Los marcianos vienen a la Tierra a invadirnos. Y la exploración, pues a través de la tecnología nos ha permitido pues conocer un poco de esos otros posibles mundos. Ahí están dos fotografías a la izquierda de la superficie de Venus, que ha sido muy poco explorada, por las condiciones son muy difíciles para llegar y existir ahí. En los 80s por las ondas soviéticas, y el rover Curiosity aquí a la derecha explorando Marte, ¿no? Explorando ese otro mundo que hemos descubierto en el siglo XX, que son mundos deshabitados, mundos donde no hay otras formas de vida, hasta donde por el momento lo podemos saber, pero son mundos diferentes al nuestro, cada uno con sus propios, como pueden ver aquí, ¿no? Sus propios colores, su propia composición atmosférica, sus propias reglas físicas, no en el sentido de leyes, pero de ambientes distintos físico-químicos en estos lugares que se alejan mucho del nuestro. Y evidentemente, pues la fantasía hoy en día, o desde el siglo XX, un poco antes de hecho, es explorar el espacio, pero nosotros ir allá, ¿no? Así como se franquearon los mares en su momento para conocer la extensión del planeta, pues queremos conocer esos otros mundos que están flotando en el espacio. Y todo lo que hemos hecho hasta el momento en esos términos, pues es ir a la Luna, que también es un mundo distinto, ¿no? Y esta fotografía del Apolo 8 es una fotografía muy famosa porque es una de las primeras fotografías que muestra a la Tierra, es decir, el mundo que conocemos, que habitamos, como algo separado y como algo ya en ese breve momento no habitado por hombres. Bueno, no por todos, había unos cuantos seres humanos desde fuera de este mundo viendo de regreso hacia él, ¿no? Desde cerca de la superficie lunar, viendo la Tierra flotando en el espacio. Y caminar por la Luna, pues fue esta primera exploración de lo que está fuera del mundo terrestre que hemos conocido por miles de años. También habitamos el espacio hoy en día, aunque estoy cerca de la Tierra todavía. La Estación Espacial Internacional lleva habitada desde el año 2000, entonces lleva ya 24 años de habitación continua. Y aunque habitamos ahí, pues todavía nos sentimos muy cerca. Evidentemente, y para terminar, pues la pregunta que queda es, ¿cuándo vamos a poder cruzar esas fronteras del espacio y llegar a Marte, para habitar Marte, aunque sea por un tiempo, aunque sea temporalmente, pero conocerlo con nuestros pies, con nuestros ojos, con nuestros oídos, si se puede, como hablábamos del viento en la pasada. Entonces, pues pronto ya veremos, ¿no? Y hasta ahí lo dejo. Muchas gracias, Juan Claudio, por esta recapitulación desde el inicio de los tiempos a la fecha. Y creo que una de las cuestiones más interesantes al respecto de lo que planteas también tiene que ver con, bueno, sí, pero ¿con qué actitud, no? O sea, porque bien como lo pusiste en el Tratado de Tordesillas, ¿no? Que aparte fue así como la iglesia diciendo, bueno, ya no se peleen, vamos a separar aquí, unos se van de este lado y los otros del otro lado. Como una cuestión súper arbitraria que no tomó en consideración a nadie más que a los intereses de los que estaban ahí reunidos en ese tratado. Ajá. Creo que justo nos lleva a pensar en cómo podemos verdaderamente plantearnos o imaginar estos futuros alternativos no coloniales. No sé si ustedes
cada quien tenga alguna propuesta, por lo menos, ¿no? Al respecto. ¿Alguien que quiera contestar esa pregunta? ¿Quién se anima? Marta dice. Pero bueno, pero para empezar nada más, para romper el hielo. Este, yo creo que justo tiene que ver, bueno, por ejemplo, desde donde yo lo veo con las narrativas, ¿no? Y cómo se ha ido transformando la narrativa de la exploración espacial, porque yo también, ¿no? Crecí en eso y me fascinaba, pero hemos visto, por ejemplo, cómo ha ido cambiando el discurso ¿no? De Star Trek y la última frontera, y que era como una perspectiva muy antropológica, ¿no? Que bueno, ya tiene sus cuestionamientos, ¿no? Pero ahora estamos entrando en una narrativa que yo llamo como la era corporativa de la exploración espacial, en la cual estamos empezando a ver esta palabra que nos resuena y quienes, ¿no? Y que ha traído tanto problema ya en la Tierra, recursos, ¿no? Y entonces en la luna hay agua, ¿no? Y inmediatamente recursos, ¿no? Y es esta idea que está ya muy abiertamente pensando en ir, sí, habitar Marte, sí, la luna, pero por la minería, ¿no? Por tomar estos recursos, ¿no? Y ahí vuelvo a Carl Sagan, ¿no? Que decía, Marte es para las personas marcianas, ¿no? Y yo justo por eso, hablando justo de esta cuestión de fronteras, se me hace interesante pensar que ya hay un impacto. En el momento que hay un encuentro, hay un impacto, hay un intercambio, hay una transformación. Entonces, que sí es muy importante justo saber desde dónde y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Sí, sí, sin duda la narrativa es súper importante y creo que como dices, Marta, más ahora, en cosas espaciales al menos, más ahora que tal vez nunca antes en la historia, porque las narrativas espaciales, al menos en términos de la exploración, empezaron siendo cosas nacionalistas, cosas, digamos, de orgullo y de mostrar mi dominación como cultura, ¿no? En la Guerra Fría un poco ese era el ímpetu, pero se fue transformando en la segunda mitad del siglo XX a una narrativa que a mí me parece un poco más benigna, porque estaba centrada, pues, en la ciencia y en la exploración, ¿no? En el ímpetu humano, pues, de no quedarse quietos en el lugar donde estamos, en el mundo, y decir, pues, queremos ver qué hay más allá de eso, ¿no? Y creo que hay cierta nobleza en ese sentimiento. Ya, Sagan hablaba también justamente de esa idea, ¿no? Le llamaba en inglés the restless few, ¿no? Esos que no se pueden quedar quietos en el lugar y tienen como este deseo que no entienden por qué lo tienen, de ver qué hay más allá, ¿no? Entonces, creo que en la segunda mitad del siglo XX hubo bastante de esta idea impregnada en los programas espaciales gubernamentales de las potencias de esa época. Y como dices, ahora en el siglo XXI, ¿no? Con Elon Musk y muchas otras cosas, estamos empezando a ver un cambio y bueno, y mucho también con la nueva visión estadounidense comercial del espacio, estamos empezando a ver un cambio hacia otra cosa que no es esta noción, digamos, yo siento más noble de exploración por el hecho del conocimiento y de la curiosidad, sino como dices, pues de tal vez el extractivismo o el poder poner banderas, plantar banderas en lugares para establecer propiedades, que si bien los gringos dicen que no es el caso, desde el punto de vista del gobierno, a menos en el discurso oficial, me preocupa que cuando lo pongamos en manos de empresas comerciales que tienen un fin y un fin solamente, que es el lucro, pues que va a transformar las narrativas de por qué estamos yendo. Creo que esa es la pregunta al final operacional muy importante en como querer romper las fronteras o ir más allá de las fronteras físicas del mundo que habitamos, es por qué vamos allá. Y esa pregunta tiene que ser definida no solamente por los actores que tienen la capacidad de hacerlo en términos técnicos, sino debe ser una decisión o una respuesta o una búsqueda de esa respuesta que sea mucho más democrática, que involucre muchas más formas de ver el mundo que simplemente pues las de los poderosos, como ha sido siempre. ¿Cómo lograr eso? Pues no sé, es la gran pregunta. Creo que tenemos que esa pregunta, el por qué vamos al espacio, el por qué queremos ir a Marte, tratar de abordarla, tratar de contestarla desde puntos de vista diversos y tratar de comunicar esas formas, no la única, la hegemónica de ver las cosas, sino estas múltiples maneras de contestar la pregunta va a ser muy importante. Y ahora que vamos a ir, esperemos, ¿no, Marcela, a Marte en los siguientes, ¿qué será? ¿20 años? Una cosa así, los humanos, pues a mí me gustaría mucho que fuera
por las razones correctas y por las vías correctas, ¿no? No solamente los fines, sino también los medios son importantes en cómo hacemos las cosas. Totalmente. Y no sé, Alexandrina, si tú quieras como también abordar la temática, justo nos preguntaban también si hay alguna relación con el realismo agencial de Karen Barat, si alguien ha tomado esa. Oh, I can't answer the agential realism question, but I'll add to what we were talking about before. And as we're talking about going to Mars, and I think what Juan Claudio is talking about too is that this idea of extractivism, how do we get there? What is our purpose? What are we doing? What the ways that we did this on Earth, we know it was not good. We know this is not good because climate is doing it. So how do we do it differently? And at this point, the same agents, the same actors are doing it in space. And one of those examples for me, it's not just extractivism, but it's also the space junk. I think so much about the space junk of like just going up into space and what you've done. And then they've just left everything up there. And that it can't have a zero effect. Like we haven't looked at it a bunch, but there has to be some kind of consequence to all that stuff up there. So I can't speak about agential realism, but I'm very concerned about the space junk. No sé si recuerdan en la película de animación Wall-E de Pixar, hay esta escena en donde la nave espacial, el cohete sale de la Tierra y hay esta capa de satélites muertos y la nave va como pegándoles a unos a otros, ¿no? Entonces, creo que Alexandrina habla mucho de esa noción de que estamos ya desde ahorita contaminando ese espacio que está un poco más allá de la frontera que habitamos ahora. Sí, creo Sí. que. Ay, perdón, Marta, No, adelante. no, tú, tú adelante y yo ahorita. Bueno, en realidad solo iba a abonar con esta idea de la basura espacial que hablaba Alexandrina, como esta cuestión de, em, ¿no? O sea, como en Cowboy Bebop, otra referencia a la ciencia ficción, justo hay esta idea de que llega un momento en donde ya hay tanto que incluso en el avance tecnológico explotan la luna y se cae sobre la Tierra, ¿no? O sea, como que ya hay una cuestión en donde sí es posible que nos metamos en una situación en donde al querer progresar de alguna u otra forma desde este lugar, como decías, Marta, en la utilización de los recursos, en una cuestión totalmente de explotación, que no nos demos ni cuenta en el nivel en donde nos estamos haciendo daño, como está pasando ahorita con el cambio climático, claramente, ¿no? Pero adelante, Marta, por favor. Sí, no, bueno, de hecho, sobre Karen Barat acabo de compartir, no pude poner a todos, pero bueno, lo compartí ahí en el chat, un enlace justo a un ensayo que ella tiene hablando justo del tocar. Y bueno, a mí creo que Karen Barat se me hace justo fascinante, ¿no? Porque ella dice que tomar estas cuestiones de la física, ¿no? Y de la física cuántica nos pueden ayudar a crear nuevas epistemologías en otras disciplinas y ella habla de cómo el contacto en sí me pone ya, ¿no? Me precipita hacia esta otra dimensión de la alteridad bueno, es una cuestión fascinante ahí Karen Barad y que yo creo que justo Karen Barad en este ensayo que comparto habla tal cual tiene que ver todo con el tema de las fronteras, ¿no? Y nada más como apuntando ya a lo que estábamos platicando, yo creo que me acordé muchísimo de un compañero chileno que él hablaba y decía que en Atacama van mirando hacia abajo y hacia arriba, ¿no? En Atacama están estos observatorios increíbles, pero también Atacama, él decía esto de ver abajo y hacia arriba, porque también en Atacama es donde se depositaban muchas de las personas que fueron asesinadas y desaparecidas durante la dictadura, ¿no? Entonces era justo este ejercicio de ir mirando hacia abajo y ir viendo hacia arriba, me parece como una metáfora y un gesto muy poderoso, porque es lo que nos toca hacer, no es que tengamos que elegir entre seguir explorando y ampliando perdón, lo tengo que decir, la frontera del conocimiento, o tengamos que elegir enfocarnos
nada más en lo que nos está sucediendo, está interconectado todo, es revisar nuestra propia memoria, de dónde estamos, de todas nuestras violencias, todas estas cuestiones que todavía no hemos, que seguimos tratando de sanar y que seguimos resistiendo, todas estas cosas que están sucediendo acá están relacionadas con la forma en la que nos relacionamos, por ejemplo, en Marte, ¿no? Y con el espacio, ¿no? Y de cómo lo estamos viendo. Y es decir, sí, queremos explorar, pero definitivamente, ¿qué es lo que vamos a llevar? Y es lo mismo que pues, sucede, por ejemplo, con las inteligencias artificiales. Sí, crear inteligencias artificiales, pero como dice Federico Campaña, pero ¿qué les estamos depositando? ¿No? Entonces, pues yo creo que es justo un cuestionamiento que la exploración, yo siento que explorar es el asombro y todo, pero también implica una reflexión ética colectiva, ¿no? Y de muchísima memoria y de, bueno, y muchas cosas ahí, ¿no? Que justo la enlazo con la siguiente pregunta de Laura Ward, que pregunta en el chat que si pensamos que nosotros fuéramos los primeros, ¿no? En esta fiesta de la exploración, ¿qué principios deberíamos de practicar para explorar el espacio? No sé, Alexandrina, si quieras contestar esa pregunta. I just don't think that we're the first to the party. I feel like it's I don't know, maybe it feels very American or United Statesian to say that we are the first. Because even in like the ways that like humans came, I I I just find it really hard to believe that we are the only. I mean, if this is the question of that about being like that like sentient life forms, I think that's what the question is. Um, I just find it really hard to think about that, but I think that we could still have these principles even if we're not first. And so I'm going to pull a little bit from even this idea of like video games and designing video games, is that we use these like colonialist ideals for game design, that it's like you have to conquer this new world, you're the first one there exploring. But what if we're not the first ones there exploring? And what if you're doing this in a collective way? What if you don't need to be imperial? What if you don't need to conquer? What if you can just live alongside and learn from the things that are already there? I think about that in space too. So what are the principles that we can have, like doing this kind of exploration is probably expecting, honoring, and valuing that we are not the only ones there. And thinking about how we work together, instead of being the first and assuming that we're the first. Um, and that I think it's this idea that like as Martha was talking about, do that all of our actions have these like political repercussions, so that the way that we think about doing this kind of exploration, if we're doing it as a group or if we're doing this together, we just have a different chance to do things differently. That I think even the mindset of we're the first to the party and what are we going to do is going to put us into a path of I guess the word is primacy, but like thinking of ourselves as the first and the best and the most, when I think that it's about interrelatedness and relationships and how what we do affects everybody else. Yeah, I'll stop there. Sí, creo que efectivamente, digo, no somos los únicos en la fiesta, ni siquiera de este planeta, ¿no? Entonces, obviamente, no, creo que, y aparte, bueno, como bien nos dijo Juan Claudio, hay un universo bastante vasto, ¿no? Como para pensar que somos los primeros nada más. Y aquí me voy a la pregunta que hace Zach Zimmer, que dice que le llamó la atención las dos imágenes de la superficie de los planetas del sistema solar de Venus y Marte, y se pregunta, bueno, le pregunta a los panelistas si perciben una conexión con el Tratado de Tordesillas y la división como entre Marte y Venus en la Guerra Fría, ¿no? Que los rusos se fueron como más a Venus que a Marte, pero aunque también estuvieron en Marte, fueron los primeros en llegar a Marte, de hecho. O no sé, si quieres contestar ahí, Juan Claudio. Bueno, Tratado de Tordesillas en el espacio. De hecho, si quieres, una cosa que hace falta sin duda es que tengamos
mejores tratados internacionales para establecer los propósitos y las formas en que vamos a ir al espacio. Y esto lo digo un poquito porque mucha gente tal vez no sabe, pero por ejemplo la Antártida, si bien fue no en siglos pasados, pues dividida en diferentes segmentos a diferentes países. En el siglo XX se crearon estos tratados de la Antártida en donde se establecen los principios rectores de la actividad y de la habitación y de la presencia humana en la Antártida y se establece, y los que los firman, los países que firman este tratado, en principio deben reconocerlo, se establece el propósito pacífico, la prohibición de explotación comercial y de recursos en la Antártida y de cualquier fin armamentista, digamos, como pensando en, no sé, a alguien se le puede haber ocurrido empezar a hacer pruebas nucleares en la Antártida, dado que está completamente deshabitado por humanos y remoto, pues que sería un buen lugar. Entonces, todo esto se prohibió y la mayor parte de los países, y principalmente los que tenían los medios en ese entonces para establecer presencia permanente en la Antártida, pues lo aceptaron. Entonces, siento que la Antártida puede ser un buen modelo de cómo, bueno, y una cosa más, que la Antártida es habitada hoy en día por científicos, por, ¿no? Gente que va ahí para hacer exploración, para entender, para explorar simplemente. Y entonces creo que ese puede ser un gran modelo para cómo debemos enfrentarnos o abordar la exploración espacial, ¿no? La idea de que tengamos compromisos desde ahorita, de que se haga por razones que son las, en mi opinión, las adecuadas, y que de entrada se pongan trabas, aunque luego van a tal vez ser de todas formas retadas y tal vez vencidas, pero para trabas para la explotación del espacio, ¿no? Entonces, si un día échense un clavado a ver este tratado de la Antártida, que a mí me parece muy bonito, es una iniciativa muy buena y se ha respetado por 70 años, ¿no? Desde que ese tratado empezó, está habitado continuamente de forma rotativa diferentes lugares en la Antártida y se ha respetado hasta el momento eso. Entonces, creo que puede ser un modelo para decir, no todo está perdido, no van a ser las empresas que van a, de forma rapaz, tomar el control de todo, tampoco van a ser las potencias tomando el control, digamos, en el sentido de colonialismo, de decir esto es mío, sino que la Antártida es un buen modelo de que es posible que los humanos nos organicemos para ir a estos lugares remotos, para explorar de manera pacífica y de hecho colaborativa, porque algo como la base en el Polo Sur científica que está ahí, es algo colaborativo, ¿no? Ahí están gente, científicos de todo, de muchos países conviviendo continuamente, haciendo investigación científica de diferentes maneras de forma conjunta. Entonces creo que hay que tomar un poco ese modelo quizás, ¿no? Para cómo abordar eso. Sí, que justo la siguiente pregunta que es de Ali Ah, Shriman. creo que Alexandria quiere agregar algo. No, Oh, Alexander, oh, please, can I please. add something? Yes, Of yes, yes. Can course. I add something? What Juan Claudio's making me think about is if we can't respect the beings and our relationships here on Earth, then we're not going to be able to respect them in space. Like if we can't do it as a model here, and for me, this example is Mount Ikea in Hawaii. Mm. That they want that 30-meter telescope up there, and they're gonna plow through the indigenous people and their beliefs of like sacredness because we need to know like the telescope. We need to know that deep into space. Which if we can't respect our own people, how are we going to respect these beings that we think of as other? That we're coming in from the wrong mindset to start. So I think this Antarctica Treaty is an interesting way to think about how to form that ahead of time. But yeah, that was all I wanted to add. Y para un poco responder a eso, sí, yo conozco bien el asunto de los telescopios en Mauna Kea. Y una cosa que sí te puedo decir, y tal vez no quiero como defender demasiado, digamos, a mis colegas, pero siento que hay, como en todas las cosas, ¿no? Que son complicadas y que son en particular caras, hay siempre múltiples diferentes intenciones y múltiples grupos con diferentes motivaciones para hacer las cosas. Y en el caso de telescopios en Mauna Kea, yo siento que desde el punto de vista de la comunidad científica, ha habido mucho acercamiento a decir, sí, es un sitio sagrado para
los nativos de la isla, y queremos ver cómo podemos de alguna manera colaborar y trabajar con ellos para ver cómo podemos los dos grupos encontrar un punto medio. Sin embargo, como son proyectos muy caros que vienen con fondos gubernamentales desde muy arriba, hay siempre ese impulso del lado más político de decir, no, se va a hacer como nosotros queremos que se haga, estamos gastando mucho dinero en esto, así que las reglas son las que nosotros dictamos porque somos el gobierno. Entonces, hay también un poquito como ese entrejuego, esa tensión continua entre los que tienen el control de los recursos, que al final es los que van a determinar qué se hace y qué no se hace, si se va a Marte o no se va a Marte, va a depender de que ellos digan que se va a Marte, y de los otros que estamos, yo creo, en una perspectiva un poco diferente, diciendo por qué queremos ir a Marte y no somos los que encontramos los recursos para decir cómo se debe hacer. Entonces, esa negociación que tiene que existir entre los que encontramos los recursos y los que queremos hacer estas cosas es algo muy complicado que tenemos que ver cómo resolver, ¿no? Para que se pueda hacer de las maneras correctas. Adelante, Marta. Nada más ahí agregando, yo diría que justo, ¿no? Lo que está diciendo ahorita Juan Claudio es también la cuestión, ¿quién está en control de los recursos, del dinero? ¿Quiénes son quienes están tomando decisiones? Y que al fin de cuentas nos lleva a una cosa, por ejemplo, así como está el Tratado de la Antártida, está el tratado que se hizo ya hace más de 50 años del espacio exterior de no proliferación de armas, ¿no? De que no se pueden llevar armas al espacio. Sin embargo, está este tratado que es a nivel, ¿no?, de los distintos gobiernos, pero las corporaciones como entidades fluidas que pueden tener distintas nacionalidades, etc., etc., hay una brecha por la cual se pueden colar precisamente las grandes corporaciones que ya lo están empezando a hacer, ¿no? Que no están del todo sujetas a este tratado. Entonces yo creo que sí es eso, ¿no? Lo que nos toca revisar aquí, ¿no? Las grandes corporaciones, toda esta visión extractivista, qué está haciendo en la tierra, cómo toda esta cuestión de la defensa del territorio que sucede aquí en el planeta Tierra, también pues tiene repercusión, yo creo, en cómo precisamente es importante articular otras narrativas sobre cómo podríamos crear justo estos otros, como es el tema, ¿no?, de los encuentros marcianos, estos otros futuros que no vengan a partir de la violencia, del dominio, del extractivismo, pero que inevitablemente nos hacen ver pues todas las zonas y las áreas de peligro en las cuales estamos ahorita, ¿no? Que es justo esto, ¿no? Esta cuestión de que todas estas entidades que hacen las cosas porque quieren y porque pueden, ¿no? Y entonces, porque quiero y porque puedo, voy a agarrar y voy a deshacer toda la selva maya, por ejemplo, como está pasando en México, ¿no? O porque quiero y porque quiero, voy a quitar esta montaña para hacer sin minería a cielo abierto. Entonces, pues sí, es como, nos lleva yo creo que al tema de las resistencias también, ¿no? Y bueno, amplísimo, ahí lo dejo. Que sí, que justo es la pregunta que hace Ali Shriman, que dice, Marcela, perdón, antes de eso, nomás quiero compartir algo rápido. ¿Puedo? es que justo déjenme acabar que la pregunta que dice, Bueno, a ver, dale. es que va en el mismo lugar, porque lo que dice es que lo ve muy difícil, o sea, que dice, no lo veo fácil que logremos una perspectiva que cambie la narrativa expansionista, extractiva y de diseños de explotación, ¿no? Entonces, creo que siguiendo en esta misma narrativa en la que estamos ahorita platicando, justo de cómo podemos romper esas narrativas y llegar a otro lugar en donde sí podamos como convivir en todas nuestros intereses, ¿no? Que son diversos y no son los mismos para nadie. Mm. Adelante, Juan Claudio. Sí, no, bueno, también va sobre eso, pero fíjense, hace poco en Chicago visité el planetario Adler y estaba esta pared que tenía esta pregunta, ¿no? ¿Está bien permitir que las naciones o empresas privadas reclamen los recursos de otros mundos? Y la mecánica era que uno podía girar esta como manecilla y hacer que una canica caiga del lado del sí y del lado del no. Y ya veías cómo se iba cayendo y al final quedaban aquí abajo las canicas acumuladas. Y lo que me sorprendió mucho es, vean la cantidad de canicas que están en el no y la cantidad de canicas que están en el sí. Si bien las del no son la mayoría, mucha gente piensa que sí es correcto.
que permitamos que naciones, empresas reclamen recursos en otros mundos. Entonces, creo que de entrada tenemos que empezar a sondear cuál es la opinión, no de las naciones y de los poderosos, porque esos tendrán sus propias motivaciones, pero de la gente en general. La gente que visita este museo, pues es gente común y corriente, ¿no? Que va a visitar el museo. ¿Y por qué tanto porcentaje de las personas creen que está bien dejar que las empresas reclamen los recursos de otros mundos? Entonces, creo que hay que empezar por ahí, ¿no? De decir cuáles son las formas de pensar de las personas comunes y corrientes hoy en día y bueno, y cómo podemos incidir en eso. Creo que ahí abres como una puerta a cómo verdaderamente podemos incidir en este tipo de búsqueda de futuros, que un poco en lo que nos presentó Alexandrina, con esta idea de los cyber, ¿no? O sea, como estas fronteras que también estamos teniendo con nosotros mismos, en donde estamos como muy metidos en una realidad artificial, y esa realidad artificial que nos mete en un estilo de vida que ese estilo de vida conlleva que se tengan que usar estos recursos de la forma en la que se usan y cómo podemos entonces no llevar a esta cuestión de sí, claro, la tecnología nos va a salvar, porque ese ha sido un discurso constante, sino en cómo podemos hacer que la tecnología trabaje a la par de la forma en la que nos podemos organizar y todes, ¿no? Todix, ser importantes en este discurso y no solamente que haya una eh, supremacía de lo económico, que aparte, la verdad es que pensemos, los modelos económicos están sustentados en quién sabe ya en qué, ¿no? O sea, ya están en una virtualidad tremenda. Esos cuates ya no tienen fronteras, hablando de fronteras. Entonces, ¿cómo podemos como regresar a una cuestión como mucho más aterrizada? No sé si alguno de ustedes quiera contestar. Bueno, yo sí, justo creo que es como una cuestión colaborativa, es algo que no se puede hacer solo desde un solo punto, ¿no? Es todas las cosas que hacemos desde la ciencia, desde el arte, desde la educación, o sea, todo está entrelazado, ¿no? El trabajo comunitario. Y, por ejemplo, desde donde estoy yo, ¿no? Desde que estoy justo en esta cuestión de las narrativas y todo, pues vuelvo a Úrsula K. Le Guin, ¿no? Y ella habla justo de esta cuestión del poder de las palabras y de como justo ya que además ella me encanta, ¿no? Que tienen este ensayo que habla del saco, ¿no? De la bolsa de las historias, del el saco del colector, en el cual es justo empezar a cambiar desde ahí la narrativa, ¿no? De pensar no la narrativa del guerrero solitario, sino este saco de historias en el que va uno recolectando muchas cosas y ella lo hablaba, ¿no? Tiene este discurso que está ahí en internet que es increíble, ya no me acuerdo en cuál de todas las ceremonias lo dijo, pero que habla, ¿no? Que pensábamos que el poder el absolutismo y el derecho divino ¿no? de los reyes era inamovible y sin embargo eso también se transformó. Y ella hablaba, por ejemplo, de esta cuestión, ¿no? Del capitalismo y dicen, pues es lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que el poder de las palabras, el poder de la imaginación en ese sentido, es parte de lo que nos puede llevar justo a concebir otros futuros, ¿no? Y otros presentes, ¿no? O sea, porque yo sí pienso como pasado, presente, futuro conectado en un círculo, en el cual precisamente la supervivencia y el tener esta seguridad y todo eso dependa de la destrucción y de violentar a otros, ¿no? ¿No? Violentar el territorio, violentar a otras especies, a nosotros mismos. Entonces yo creo que, por ejemplo, desde donde estoy yo, sería a partir de eso, ¿no? El poder de las Alexandrina, ¿querías palabras. decir algo? So to the point of like how do we learn how to do this differently? So in traditional birth practice, we say that babies know everything and being born is their process of forgetting. That to enter the world is to forget everything that they know, that they're born knowing everything about the world and the answers. And only now that our earth, our world is so in peril,
do we start listening to Indigenous perspectives about how to fix these things when, if those knowledges had been valued all along, how to take care of the forest, how to take care of the rainforest, how to take care of the land, how to be in relationship with resources, we would have been in a different shape. I'm not totally familiar, but I would think that there are Indigenous knowledges about space encounters, because I don't think that this is the first time we've done this. And when we're talking about Mauna Kea, I'm going back to Mauna Kea, but when we think about like looking at the stars, Indigenous islanders, Pacific Islanders, they didn't need a telescope to know about the stars. They were able to navigate the oceans like just with their vessels and the water and their own knowledge of the stars. So I think that one of the ways that we can try and do this again is to uplift Indigenous knowledge, that there's so much to be valued and learned if we just listen, and if we just value the knowledge as actual science and not as like folktale. Muchísimas gracias, Alexandrina. Juan Claudio, no sé si quieras terminar con algo y ya con esto nos despediríamos de esta mesa. Pues para ser breve, creo que lo que hace falta hoy en día es regresar a preguntarnos cuáles son las motivaciones para hacer cualquier cosa. O sea, ¿por qué hacemos cosas? ¿Por qué voy en la mañana y hago algo y me salgo de mi casa y voy a trabajar, por ejemplo? Y siento que la cultura y la socioeconomía en la que existimos hoy en día, pues ha ofuscado mucho eso. Y ahora simplemente voy a trabajar porque necesito ganar dinero para poder subsistir y luego para poder ir a ver televisión o a ver Instagram por 2 horas. Entonces, tal vez tenemos que trabajar un poquito con eso, con dar motivaciones, con dar razones para hacer cosas que van más allá de ese día a día y de ese, el ser un engrane en esta maquinaria gigante capitalista en la que existimos, y decir que tal vez hay cosas que son divertidas, que son interesantes, que nos apasionan, y eso es lo que hay que cultivar en la medida de lo que podamos en los demás, porque al final creo que tanto la ciencia como la exploración espacial son sobre eso, ¿no? La gente que va a la NASA a trabajar no va a trabajar como, oh, chin, no, voy otro día a la chamba, ¿no? A ganarme el dinero del día. Mira, yo creo que la gran mayoría de las personas que van a esos lugares no van para eso, porque mira, aunque sea hoy el que va a, ¿no? a barrer los pisos, bueno, estoy barriendo los pisos de este lugar que está haciendo cosas que van más allá de la existencia diaria de los seres humanos y que nos llevan a otros lugares. Entonces, en este mundo, digamos, tan clavado y tan distraído con cosas que no son, en mi opinión, importantes, hay que ver cómo regresar a la gente a eso. Y yo creo que efectivamente, ¿no? La historia, el misticismo, la forma de ver el mundo que no es simplemente centrado en lo científico y en lo material, el arte, por supuesto, pues son vehículos súper importantes para que podamos llegar a esos lugares, regresar a esos lugares y desde ahí poder encontrar las motivaciones y las maneras más correctas de hacer estas cosas en el futuro. Esperemos. Esperemos. Pues muchísimas gracias por haber estado conectados en esta mesa que fue Fronteras de los Encuentros Marcianos, imaginando futuros alternativos no coloniales. Creo que con lo que por lo menos yo me voy es con esta idea de respeto, entender la diversidad, apreciarla y sobre todo con esta idea de la motivación y la imaginación como motores para cambiar pues esta forma como extractivista y utilitaria en la que estamos viviendo. Muchas gracias. En media hora, un poquito menos, empieza el siguiente panel, que es Templos, que estará también en la misma liga en la que se tienen que inscribir. Muchísimas gracias. Nos vemos en media hora. Gracias. Hasta luego. Luego, Gracias por su gusto. participación. Hasta luego.